Hola, buenos días a todas y todos y muchas gracias por asistir. Mi nombre es Medea Gracia, soy la responsable del Departamento de Mujer Trabajadora de UGT Aragón y os explico brevemente el motivo de esta convocatoria. Es para presentaros un informe, que es el informe de mujeres en el mercado laboral en Aragón en el 2020. Y este informe lo presentamos un poco como colofón de la semana previa que vivimos con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer, que desde UGT Aragón realizamos una serie de actos en las distintas provincias. El día 8M realizamos distintas concentraciones en las 3 provincias y en los distintos centros de trabajo, siempre manteniendo todas las medidas de seguridad para conmemorar este día. También desde UGT Aragón hemos realizado distintas acciones, hemos realizado el inicio de unas jornadas de formación para nuestros cuadros sindicales en materia de planes de igualdad, en planes de igualdad y en la negociación colectiva con materia de igualdad en las empresas. Y hemos participado también en el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza en una mesa debate de conciliación y corresponsabilidad el pasado viernes. Y para finalizar estos actos, hoy presentamos este informe y posteriormente de la presentación de este informe realizaremos una asamblea o bueno, una rueda de, en fin, una mesa así de trabajo con cuadros sindicales y delegadas y delegados de UGT Aragón para hablar de planes de igualdad y la presentación del plan corresponsables que se presentó la semana pasada en el Ministerio. Para esa posterior debate, esa posterior asamblea, contamos con la suerte de tener con nosotros y con nosotras a Cristina Antoñanzas, que es la vicesecretaria de la Unión General de Trabajadores, que pues, nos va a venir muy bien para que nos pueda explicar todas esas novedades en materias de planes de igualdad y esa novedad que os he comentado, el plan corresponsables. Y a continuación os dejo con el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, para la presentación del informe. Muchas gracias. Gracias, Medea. Gracias a los que habéis venido y a los que están conectados telemáticamente. Y gracias sobre todo a Cristina, que es una buena amiga y ha querido estar hoy con nosotros para la presentación de este informe y para la asamblea que tendremos a continuación, que no será masiva por los tiempos que corren, pero que creo que será muy interesante para nuestros cuadros, para nuestras delegadas, para saber cuáles son las líneas de actuación del sindicato. Nosotros llevamos presentando el informe sobre la mujer en el mercado de trabajo unos cuantos años y le hemos querido dar un enfoque, y creo que el año pasado ya empezamos a hacerlo, un enfoque que no hable solamente de la brecha salarial, sino que hable de las distintas brechas que existen en el mundo del trabajo entre hombres y mujeres, porque la brecha salarial es, digamos, la expresión más gráfica de las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, pero esa brecha se va gestando de muchísimas maneras hasta que da como resultado ese porcentaje que todos nombramos como discriminación salarial entre las mujeres y los hombres. Y digo que se van generando muchas brechas previas porque nosotros en este informe lo que hacemos es pasar revista desde el mundo de la educación hasta las pensiones para ver cuál es la situación de las mujeres en el contexto general. Y ya si empezamos con el mundo de la educación, vemos que ahí se empiezan a producir las brechas entre hombres y mujeres. Hemos analizado este año qué ocurre con los alumnos y las alumnas en las distintas enseñanzas. Hemos empezado por la formación profesional básica, que es la primera, digamos, en la que los alumnos y las alumnas tienen capacidad de elección, y hemos terminado en la universidad. Y lo que vamos viendo a lo largo de todas las etapas educativas es que hay un sesgo clarísimo en los estudios que eligen las mujeres y en los estudios que eligen los hombres. Sesgo que sobre todo lleva a las mujeres desde la formación profesional básica, repito, hasta la universidad, a elegir estudios muy relacionados con los cuidados, muy relacionados con la salud, muy relacionados con actividades del sector servicios, que hacen que después las mujeres en el mercado de trabajo caigan en esos sectores. Mientras que los hombres tienen casi el monopolio absoluto en carreras técnicas y sobre todo, que es lo más grave en este momento desde nuestro punto de vista, en carreras y estudios que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que como todos sabemos es el camino de recuperación
que están marcando Europa, uno de los caminos de recuperación que está marcando Europa y que se van a aplicar en los fondos de recuperación que van a venir. Por tanto, nos parece grave, por terminar con el apartado de los estudios, que las mujeres estén quedando fuera de la formación, de la cualificación para lo que va a ser la economía del futuro, es decir, las nuevas tecnologías y la digitalización. Ese sería el primer aspecto que hemos analizado. Las mujeres en el mundo laboral, la verdad es que, por dar un rasgo positivo, han venido incorporándose de una manera reforzada desde la crisis del año 2008. Es cierto que el año 2020 ha supuesto un frenazo a esa incorporación, pero también es cierto que desde el año 2008 se han incorporado muchas mujeres a la actividad con un problema, y es que no se han podido integrar muchas veces en la ocupación y, por tanto, ha crecido exponencialmente el número de paradas. Tenemos en este momento, por hacer la referencia, digo, larga, que nos gusta hacer a nosotros desde el inicio de la crisis de 2008, tenemos 9.400 ocupadas menos y tenemos 28.200 paradas más. Eso quiere decir que se han incorporado, pero que no han logrado acceder a un empleo. Y las que permanecen en la inactividad, que ha caído casi en un tercio en las mujeres desde el año 2008, desafortunadamente, aunque cada vez en menor medida, se ocupan o tienen como causa de inactividad las labores del hogar. Todavía hoy, con la incorporación de las mujeres de manera masiva al trabajo, son 8 mujeres por cada hombre las que se dedican a las labores del hogar y, por tanto, permanecen inactivas por esa razón. Y en cuanto a la ocupación, digamos que también en ese periodo ha caído la brecha entre hombres y mujeres. En el año 2008, la brecha de ocupación entre mujeres y hombres era 6 puntos mayor que la que tenemos en este momento. En cuanto a la ocupación de las mujeres, casi la mitad de las mujeres que trabajan, de las mujeres ocupadas, han alcanzado titulación superior. En el caso de los hombres estamos hablando de un 36%. Claro, el problema con este dato, que es un dato interesante porque demuestra que las mujeres están mejor formadas, es que cuando lo comparamos con todo el resto de los datos, la conclusión a la que podemos llegar seguramente es que en las ocupaciones que realmente tienen en este momento las mujeres hay una sobretitulación de las mujeres. Es decir, están trabajando en ocupaciones para las que están sobrecualificadas. Eso se sigue, evidentemente, de la comparación entre la formación que reciben las mujeres y aquellas ocupaciones en las que trabajan después. Por sectores, las mujeres, digamos, entre comillas, que se refugian más en el sector público. Si comparamos el sector público con el sector privado, las mujeres son mayoritarias en el sector público y son minoritarias en el sector privado. Con la paradoja de que en el sector público son mayoritarias en todo tipo de ocupaciones, salvo en las ocupaciones más mecánicas, es decir, en las ocupaciones más técnicas, en las direcciones, son mayoritarias las mujeres y, sin embargo, en el sector privado las mujeres son minoritarias en todas esas ocupaciones técnicas y en las ocupaciones de dirección. Por tanto, hay una ruptura que seguramente tiene que ver con los modelos de acceso, con las formas de acceso al empleo en un sector y en otro, que hace que las mujeres se dediquen más al sector privado y además ahí puedan ejercer sus carreras profesionales con una mayor libertad. Las mujeres sufren más la temporalidad que los hombres. Y esto tiene que ver con lo último. Hay que tener en cuenta que en este país, en esta comunidad autónoma, pero en este país en general, el empleo público llega a una precariedad del 41%. Si las mujeres son mayoritarias en el sector público, de ahí viene que en general la temporalidad de las mujeres sea mayor. Es decir, la temporalidad de las mujeres no viene en este caso motivada por su pertenencia al sector privado, sino por su pertenencia al sector público. Pertenencia que hace que tengan trabajos más precarios y que ese sea uno de los graves problemas que tiene que solucionar, por cierto, la Administración española, instada por sentencias judiciales. También la parcialidad afecta más a las mujeres. Si sumamos parcialidad más temporalidad, estaremos hablando de precariedad en general. En el año 2020 se ha destruido más empleo a tiempo parcial, porque los sectores a los que ha afectado la crisis tenían mucho empleo a tiempo parcial, pero eso no ha hecho que cambie la relación entre la parcialidad de las mujeres y la parcialidad de los hombres. Las mujeres tienen más parcialidad, pero además
en las causas de la parcialidad tienen muchísimo más peso los cuidados. Las mujeres que trabajan a tiempo parcial, el 24% de ellas declara que lo hace para dedicarse a los cuidados de algún familiar en general, mientras que solamente el 5% de los hombres lo hace. Este tema es muy importante, obviamente, porque es el que obliga a la interrupción de las carreras profesionales de muchas mujeres. Las mujeres representan en nuestro mercado laboral el 60% de los parados. Y lo que es peor, representan el 63% de los parados de larga duración. En el año 2020, con la crisis de la COVID, tenemos 3.900 parados más, pero tenemos 12.000 paradas más. Es decir, el paro ha azotado sobre todo a las mujeres y ha prolongado una situación que ya era de mayor paro femenino que masculino, y nos tememos que ese paro de larga duración de las mujeres, que es también muy superior al masculino, se prolongue en los próximos meses y esperemos que no en los próximos años, como consecuencia de la crisis y de la lentitud en la salida de la crisis de la COVID. Y llegamos a la brecha salarial. La brecha salarial en Aragón en el año 2018 era del 24,65%, superior en 3 puntos, en más de 3 puntos, a la brecha nacional. Pero lo que es peor, superior a la de 2017. Es decir, desde 2008 es cierto que hemos logrado cerrar algo la brecha, casi 2 puntos, pero en el año 2018 la brecha salarial creció respecto a la brecha de 2017. Y un aspecto fundamental en la brecha salarial, y que tiene que ver con todo el resto de las cosas que decimos sobre el mercado de trabajo en Aragón, es que cuanto menor es la cualificación del puesto que se ocupa y cuanto menor es la retribución que se obtiene, mayor es la brecha salarial. Es decir, son las mujeres con puestos de peor cualificación. No digo peor cualificación de la mujer que ocupa el puesto, sino puestos de peor cualificación y de peores salarios las que más diferencias salariales tienen con los hombres. La otra brecha es la brecha de las pensiones, que es una brecha que en parte viene motivada por el tipo de pensiones que cobran las mujeres. Hay que decir que las mujeres son el 47% del total de los pensionistas y en el conjunto de las pensiones la brecha salarial es del 36,70%, pero que en el caso de las pensiones de jubilación las mujeres solo representan el 35%, aunque va creciendo obviamente la proporción y la brecha es del 36%. Digo que va creciendo esa proporción. Hace 10 años, en el 2008, el 50% de las pensiones que cobraban las mujeres eran de viudedad y el 40% de jubilación. Ahora la cifra es al revés. Ahora el 40% es de viudedad y el 50% es de jubilación. Y como punto resumen de todas estas brechas que hemos ido analizando, la última brecha, quizá la más dolorosa, es la que nos dice que en el año 2017 150.000 mujeres en Aragón se encontraban en riesgo de pobreza, según los estándares estadísticos europeos, lo que representa el 23,24% de las mujeres en Aragón, proporción en 5 puntos superior a la de los hombres. Ese es el resumen, digamos, del estudio, y como resumen también hemos hecho un análisis, que ya lo hicimos el año pasado, de los distintos sectores de ocupación, que no se refiere a los sectores en Aragón, porque no hay datos sobre eso, sino a los sectores en España, en los que hemos ido analizando las vulnerabilidades de cada sector. La primera vulnerabilidad, tener una brecha salarial superior a la media del conjunto del mercado de trabajo. La segunda, que en ese sector hubiera mayoría de mujeres, exceptuando las administraciones públicas, sobre todo, que son mayoría mujeres, pero no existe otro tipo de vulnerabilidades, analizando también el grado de precariedad y analizando la brecha interna de cada sector. Al final, lo que nos resulta es que hay 3 sectores en los que trabajan más de 1 millón de mujeres. Nos estamos refiriendo al sector de servicios de comidas y bebidas, a los servicios a edificios y actividades de jardinería, que son limpieza, básicamente, y los servicios personales, que acumulan esos 4 grados de precariedad y, por tanto,
las mujeres que en ellos están, pues están en mayor riesgo de pobreza, en mayor riesgo de perder su empleo y, de hecho, estos datos lo que demuestran es que seguramente son los sectores más castigados por esta crisis donde trabajaban las mujeres más vulnerables. Como final de mi exposición, muy brevemente, porque de esto se ocupará más Cristina, de las políticas, yo creo que del análisis de los datos se puede deducir que, en primer lugar, tenemos un serio problema en el sistema educativo. No se entiende muy bien por qué solo 1 de cada 10 o 1 de cada 10 alumnos de ingeniería informática, por ejemplo, es mujer. Yo creo que tenemos ahí un problema que seguramente es cultural, pero también un problema de orientación a los estudiantes cuando tienen que tomar decisiones acerca de cuáles van a ser las salidas laborales que van a tener en sus estudios. Las mujeres sufren más la precariedad que los hombres, pero las dos la sufren. En todo caso, nosotros ya llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo, y lo estamos haciendo ahora todos los meses, que se deroguen las reformas laborales que han propiciado el crecimiento de la precariedad. En tercer lugar, la negociación colectiva tiene que ser un instrumento importante para detectar aquellas situaciones en los convenios colectivos donde algunas categorías profesionales están mal retribuidas en función de su cualificación o son feminizadas y por eso se les penaliza. En cuarto lugar, hay que extender los planes de igualdad y la transparencia salarial para poder combatir los casos de desigualdad salarial injustificada. Las administraciones deben asumir su responsabilidad y la deben asumir de 3 maneras. En primer lugar, reduciendo drásticamente la precariedad en su propio seno, en sus propios aparatos administrativos. Es impresentable que las administraciones españolas sigan manteniendo ese nivel de precariedad y contribuyendo a la precariedad del conjunto de nuestro sistema de trabajo. En segundo lugar, porque muchas de las actividades que realizan las administraciones se externalizan y se externalizan con unos criterios económicos en los pliegos que hacen que algunas profesiones muy feminizadas estén castigadas en su trabajo. Estamos teniendo de actualidad de estos días en Aragón el tema de las limpiezas hospitalarias, pero podríamos poner muchos otros ejemplos en los cuales trabajan fundamentalmente mujeres y cuyo precio es rebajado por la administración en la licitación de los pliegos. Y luego las administraciones tienen responsabilidad también porque deben desarrollar un sistema de servicios públicos que permita que las mujeres puedan liberarse de las tareas de cuidados. Las normativas sobre pensiones tienen que compensar las interrupciones de carrera y luego tenemos que fortalecer la red de protección social para ayudar a las personas que quedan en riesgo de exclusión social, en riesgo de pobreza, que como sabemos también, aunque el dato estadístico no lo hemos reflejado en el informe, en muchos casos se trata de unidades familiares monoparentales encabezadas por mujeres. Ese sería el resumen del informe. Contiene muchos más datos. Luego, si quieren, ya aclararemos algún dato, pero yo creo que ahora es importante que Cristina nos cuente cómo va el diálogo social en estos temas y cuáles son las propuestas del sindicato. Así que gracias. Buenos días, gracias Dani y Medea. Y gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer, insisto, la invitación de UGT Aragón para estar hoy aquí, que es un placer estar siempre en esta ciudad. Daniel lo decía, y los datos que ha dado de las mujeres y que se ha recogido en el informe que Mujeres en el Mercado Laboral 2020 que presenta UGT Aragón se ven reflejadas de la misma manera en el resto del Estado, ¿no? Las mujeres, Daniel lo decía, pero creo que es importante insistir en ello, estamos a la cabeza del desempleo, a la cabeza de la precariedad laboral, tenemos menos tasa de actividad y asumimos gran parte del trabajo a tiempo parcial, que hay que dejar claro que en gran mayoría es tiempo parcial involuntario. En muchas ocasiones se nos dice que ese 70%
75%, ya 76% de mujeres que tienen de todos los contratos parciales, 76% están ocupados por mujeres, que las mujeres queremos trabajar a tiempo parcial, cosa que no es cierta, y aquí hay encuestas de que también nos dicen que más del 60% de estos contratos a tiempo parcial son involuntarios, es decir, que a las mujeres les gustaría trabajar el 100% de su jornada. La pandemia nos ha demostrado y nos ha puesto encima de la mesa de que las mujeres trabajamos mayoritariamente en sectores que más han sufrido la crisis sanitaria, pero también aquellos sectores que tienen peores condiciones de trabajo, más precarios, más temporales, pero que en gran mayoría fueron considerados esenciales. Desde el diálogo social hemos venido trabajando durante ya un año. Hoy se cumple un año de que nos confinaron, ¿no? Y hace unos días se cumplió un año del acuerdo, que el primer acuerdo de ERTES que negociamos con los empresarios durante muchas horas. Y este primer acuerdo de los ERTES permitió evitar la destrucción de más de 3 millones de puestos de trabajo en nuestro país, ya que en un primer momento, en marzo del año pasado, del 2020, más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras se acogieron en toda España a los ERTES, ¿no? Ahora quedan alrededor de unos 900.000 trabajadores y trabajadoras, con datos de febrero que entendemos que en marzo mejorarán, porque se ha ido abriendo estas restricciones y por lo tanto se han ido ampliando aforos, y por lo tanto esperemos que esta recuperación y trabajadores y trabajadoras que vayan saliendo de los ERTES también se vaya produciendo. Hay que dejar una cosa clara, y que son datos que también reflejan estos datos de ERTE, de Seguridad Social, que más del 50% de las personas que se acogieron a un ERTE fueron mujeres. Y también otro dato que nos ha ido reflejando durante todos los meses, estos meses de atrás, es que las mujeres somos las que más tiempo estamos permaneciendo en los ERTES, y los hombres han salido antes de ellos y se han incorporado al mercado laboral. Por lo tanto, vemos que el impacto de la COVID pues en las mujeres ha sido brutal, y ha sido brutal en aquellos sectores muy feminizados. Daniel lo decía, pero es importante recalcarlo, todas las brechas a las que nos enfrentamos las mujeres en el ámbito laboral. En el informe de Aragón lo deja bien claro, pero también lo hemos visto en la EPA del año 2020, que las mujeres teníamos 10 puntos de tasa de actividad por debajo de nuestros compañeros. Por lo tanto, la crisis y la COVID se ha cebado en el empleo de las mujeres y hemos abandonado el mercado laboral mayor número que nuestros compañeros. Una de las cuestiones que esperemos que empiece a desarrollarse a partir de este miércoles, que tenemos la primera reunión de la mesa de diálogo social para abordar la derogación de la reforma laboral, vamos a seguir insistiendo desde el sindicato que es urgente y necesario derogar la reforma laboral, ya que esta reforma laboral se ha utilizado en nuestro país como un instrumento para destruir empleo, y también porque aparte de otros aspectos que venimos incidiendo y que son muy importantes, como es, por ejemplo, la ultraactividad, la prevalencia del convenio, el artículo 42, que son las subcontrataciones, hay otro artículo que es el artículo 41, que es donde hablamos de todos los ERTES y ERES, y es el despido colectivo. El despido colectivo tenemos también que cambiarlo para aquellas empresas, ahora mismo está en que aquellas empresas que tengan previsión de pérdidas o previsión de reducción de ingresos puedan despedir con un despido objetivo. Entendemos que en nuestro país ahora el 90% de las empresas van a tener una previsión de menos ingresos que hace un año o hace 2 años, o una previsión, pueden tener una previsión de pérdidas. Por lo tanto, es fundamental que también abordemos el despido objetivo y el despido colectivo, porque, como decía antes, tenemos a más de 900.000 personas en ERTE y tenemos que ver cómo se va
cómo se va desarrollando nuestro mercado laboral y cómo se va desarrollando la pandemia, y a ver si el mercado laboral español es capaz de absorber otra vez a esos 900.000 trabajadores y trabajadoras que ahora están dijéramos, tienen su trabajo en suspensión. Hay otro dato que es muy importante y que es muy significativo, que es esa brecha salarial que Dani decía que aquí en Aragón es del 24%, en España es del 21,4%, pero el dato que os quiero dar es de los 44.000 millones de euros que se ahorran al año en salarios las empresas por no pagar a las mujeres el mismo salario que a los hombres. 44.000 millones de euros al año. Todo esto supone una gran pérdida de ingresos al Estado, tanto en seguridad social como por otros términos, y que supone que puede llegar a más del 3,6% del PIB de nuestro país. 44.000 millones de euros. Este año tenemos encima de la mesa dos herramientas muy importantes, también fruto del diálogo social. Sí que esta vez los empresarios no firmaron este acuerdo, y es un acuerdo que conseguimos firmar el año pasado y que se ha puesto ya, se publicó en el BOE en octubre del 2020, y que ya está en marcha, que es los dos reglamentos, desarrollos reglamentarios de planes de igualdad y de registro retributivo. Desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadores, la igualdad, en la que llevamos peleando muchísimos años, si no se consigue y no conseguimos abordar esa igualdad real en el mercado laboral, probablemente nunca consigamos tener esa igualdad en el resto de nuestros ámbitos de la vida cotidiana, ya que el mercado laboral y nuestra independencia económica y la independencia económica de las mujeres es la que nos permite también desarrollarnos como personas en el resto de nuestra vida. Y por lo tanto, esas dos herramientas en las que, como Medea decía, luego vamos a abordarlas con compañeros y compañeras del sindicato, son fundamentales. Los planes de igualdad son obligatorios ya en nuestro país para empresas de más de 100 trabajadores y trabajadoras, y serán obligatorios para empresas de más de 50 trabajadores en marzo del año 2022. Los planes de igualdad se tienen que abordar en las empresas y tiene que ser exclusivo y se tiene que analizar en cada una de las empresas. No nos vale un corte y pega en el que empresas del mismo sector utilicen planes de igualdad, porque la herramienta fundamental del plan de igualdad, una de las herramientas fundamentales, es el diagnóstico de lo que está ocurriendo en esa empresa. Y ese diagnóstico tiene que hacerse en cada una de las empresas. Y tal y como se acordó en este reglamento de los planes de igualdad, tiene que ser negociada con los representantes legales de los trabajadores en las empresas. Y en aquellas empresas donde no haya representantes legales de los trabajadores, tiene que ser negociada con los sindicatos más representativos del sector, en su gran mayoría comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores. Este punto es en el que la COE y CEPIME no estaban de acuerdo, y es el único artículo por el que no firmaron este acuerdo, insisto, de planes de igualdad y registro retributivo, que ahora os comentaré. Es el artículo 5.3 del reglamento de planes de igualdad, donde dice esto que os digo, que las empresas donde no hay representación sindical tenemos que negociar los sindicatos más representativos, y la patronal lo ha recurrido al Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo hace un par de semanas, ante otro recurso planteado esta vez por un sindicato, ha dicho y ha dejado bien claro, y esperemos, le hemos dicho a la patronal que retire este contencioso, ellos han dicho que no, pero entendemos que si el Supremo ha dictado sentencia ya en el sentido que os voy a decir, lo hará en el mismo sentido. El Supremo ha dicho que negociar un plan de igualdad está al mismo nivel que la negociación colectiva. Y la negociación colectiva de nuestro país la realizan y la hacemos los sindicatos más representativos de cada sector. Por lo tanto, que los planes de igualdad, haya o no haya representación sindical, igual que hacemos cuando negociamos cualquier convenio colectivo y negociamos miles de convenios en nuestro país, la tenemos que realizar los sindicatos más representativos. Por lo tanto, yo lo que les digo a la patronal es que quiten este recurso,
y que de una vez por todas se sienten con nosotros en las mesas de negociación de todas las empresas que tienen que tener un plan de igualdad a negociar. Aquí quiero hacer un especial inciso en que nos hemos dotado de estas herramientas, tenemos esa capacidad de empezar a abordar esa igualdad real y de intentar eliminar estas discriminaciones que se producen y desigualdades en las empresas, pero para hacer esto se necesitan recursos. Necesitamos recursos tanto los sindicatos como necesitan recursos los empresarios para abordar todos estos planes de igualdad, porque un plan de igualdad no solo nos tenemos que sentar a negociarlo, sino que un plan de igualdad hay que realizarle un seguimiento. Hay que establecer una comisión negociadora, una comisión de seguimiento y hay que ver con reuniones periódicas si esas medidas que se han puesto encima de la mesa realmente están funcionando o no. Por lo tanto, la importancia de esos recursos. Estamos aquí hoy en Aragón, lo digo en todas las comunidades que voy, y le pedimos al Gobierno de Aragón que ponga recursos encima de la mesa porque todos los temas relacionados con trabajo tienen las competencias, las tienen las comunidades autónomas y también le decimos al Gobierno de España que también tiene que poner recursos encima de la mesa porque está muy bien escribir leyes, pero si las leyes no vienen con una memoria económica, pues seguramente estaremos hablando dentro de unos años de que la igualdad no la hemos alcanzado. Registro retributivo también muy importante. Todo el plan... Los planes de igualdad, como decía, son obligatorios ya en empresas de más de 100 trabajadores, pero el tener un registro salarial de una empresa en nuestro país es obligatorio para todas y cada una de las empresas de nuestro país, tengan el tamaño que tengan. Todas y cada una de las empresas. Esos registros retributivos son muy importantes porque tienen que estar por clasificaciones profesionales, por grupos de trabajo y diferenciados por sexos. Daniel lo decía, esa discriminación que se produce en la brecha salarial cuando las mujeres ocupamos, por ejemplo, en una empresa los puestos de menor cualificación o los grupos profesionales más bajos y conforme vayamos ascendiendo en los grupos profesionales, pues casualidades, pues empiezan a ocuparlos los hombres. Y por lo tanto, como también Daniel decía, aunque existen esas brechas, las mujeres somos mayoría en la universidad, no pueden decir que no tenemos la formación para poder acceder a esos puestos, pero empezamos a encontrarnos esas trabas cuando vamos ascendiendo. Por lo tanto, estas dos herramientas muy importantes, estas dos herramientas de negociación colectiva pura y dura, es una herramienta fundamental para abordar la igualdad real en el ámbito laboral, pero tenemos otro ámbito que no nos queremos olvidar, ya que 9 de cada 10 personas que solicitan una excedencia en nuestro país para el cuidado de un familiar somos mujeres. Esto sucedía antes ya de esta pandemia, ¿no? Y el 80% de las mujeres que han declarado estar en el paro por una razón u otra son mujeres. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque seguimos siendo las mujeres las que más excedencias solicitamos para cuidar de nuestros mayores o nuestros hijos, más reducciones de jornada, más contratos a tiempo parcial tenemos y por lo tanto esto lo que hace es que vayamos saliendo y entrando del mercado laboral y se vayan incrementando esas desigualdades que ya existen. Habéis oído, la semana pasada se publicó el plan corresponsable. Desde el punto de vista de UGT, tenemos que poner encima de la mesa, de forma coordinada, comunidades autónomas, ayuntamientos y Estado, unas políticas públicas adecuadas que atajen los graves problemas que tiene el estado del bienestar para, sobre todo, realizar los cuidados y que en su gran mayoría soportamos y nos perjudican a las mujeres. Y estoy hablando, como decía, de corresponsabilidad. Y este plan corresponsable que se ha puesto encima de la mesa, más de 190 millones de euros, le vemos muchas lagunas, no tenemos información, solo tenemos la información a la que podéis acceder cada uno de vosotras y de vosotros en la página web del Ministerio de Igualdad. Es un plan que se limita al cuidado de niños y niñas menores de 14 años, que puede que vaya en la buena dirección, pero que obviamente entendemos que debe ampliarse a otras personas con necesidades de cuidados.
También entendemos que debe analizarse y debe abordarse a través del diálogo social, no solo a nivel estatal, sino como va a ser una competencia que van a tener las comunidades autónomas, que se aborde en el diálogo social de cada una de esas comunidades autónomas, cómo se va a desarrollar este plan corresponsable, qué va a suponer y cómo se va a contratar a esos trabajadores y trabajadoras que van a hacerse cargo de esos cuidados, en este caso de momento, y esperemos que podamos ampliarlo, a los niños y niñas menores de 14 años. Como digo, puede ir en la buena dirección, es muchísimo dinero, 190 millones que se van a inyectar a las comunidades autónomas para esa corresponsabilidad. La corresponsabilidad no es y no tiene rostro de mujer. Ser corresponsable lo tienen que ser los hombres y las mujeres y, por lo tanto, veremos en qué se va desarrollando, cómo vamos desarrollando ese plan. Insisto en la importancia del diálogo social. Creemos que no podemos desaprovechar la oportunidad que tenemos de salir de la crisis de otra forma, de no salir de la crisis como salimos en el año 2008, en la crisis del 2008. Tenemos que abordar todas las herramientas que pongamos encima de la mesa con perspectiva de género, viendo cómo va a incidir especialmente todas las medidas que pongamos, ese plan de empleo, ese plan de corresponsabilidad, cómo van a afectar al trabajo de las mujeres. Y, por lo tanto, creo que esa oportunidad siempre hay que abordarla desde el diálogo social, desde la negociación y desde el consenso. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a los que habéis venido aquí, a los que nos estáis viendo y escuchando por streaming, y a disposición de las preguntas que nos queráis realizar. A ver, ¿qué tiene que cambiar en la educación? Nosotros pensamos que tiene que haber políticas más potentes de orientación al alumnado. Porque, claro, aquí nos encontramos con un problema cultural y los problemas culturales son muy difíciles de resolver si no se ponen medidas que favorezcan un objetivo determinado. Y en nuestro caso el objetivo es la incorporación de mujeres con criterio de igualdad a los estudios, ya sean de formación profesional, ya sean universitarios, relacionados con las nuevas tecnologías. Y en eso el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, no me voy a referir al conjunto de España, pero supongo que pasará lo mismo, pues tiene que ser muy proactivo y tiene que hacer una campaña, igual que se hacen campañas para que las niñas se incorporen a enseñanzas científicas. Creo que eso hay que extenderlo también a las nuevas tecnologías. Porque, repito, repasar los datos es terrorífico. Ni en la formación profesional básica, ni en los grados medios, ni en los grados superiores, ni en la universidad, las mujeres acceden más allá del 10% o el 15% a este tipo de disciplinas. Y eso yo creo que como sociedad tenemos que pensar que es un problema muy grave. Sí, si me permites, también te contesto un poco a la pregunta que le hacías a Daniel. Creo que culturalmente tenemos esa idea, y no solo en nuestro país, sino de que las mujeres siempre hemos sido más orientadas cuando estudiábamos una carrera universitaria al ámbito o de la sanidad o de los cuidados, integración social, servicios sociales. Tienen que abordarse políticas en su conjunto. Es decir, ni cada comunidad autónoma puede ir haciendo, permitirme la expresión, la guerra por su lado, sino que a través del Ministerio de Educación, en las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas, tienen que abordar realmente este problema, porque al final va a ser un problema, porque no lo hemos dicho ninguno de los dos, pero esa brecha digital que también existe en las mujeres, de aquí en los próximos años puede realmente convertirse en un serio problema para que las mujeres accedamos al mercado laboral. Desde el Ministerio de Educación se está poniendo también
en marcha, también coordinado con las comunidades autónomas, se está poniendo en marcha el ver qué proyectos y qué medidas concretas se empiezan a tomar desde que entramos al colegio, porque esto no lo puedes abordar, dijéramos, cuando vayamos a ir a la universidad, sino desde que entramos al colegio. ¿Qué se puede abordar para fomentar que las niñas despertar esa inquietud sobre la tecnología y sobre la ciencia? Es algo que no es de hoy para mañana, que somos conscientes, pero que creemos que si todo se hace de forma coordinada y realmente se invierte, aquí es cuestión al final de invertir tiempo y dinero en estas cuestiones, esperemos que de aquí a 5 o 10 años pues las tornas se vayan cambiando, ¿no? Y por lo tanto, pues el Ministerio también ha puesto en marcha este plan en el que quieren ir abordando estos temas, ¿no? Estoy buscando para deciros exactamente cómo lo han llamado, ahora os lo digo. Lo que me preguntabas de los planes de igualdad. Bueno, pues el problema que nos encontramos nos lo llevamos encontrando desde el año 2007. Desde el año 2007 en nuestro país, las empresas de más de 250 trabajadores tenían la obligación de tener un plan de igualdad. 2007, estamos en el 2021, es decir, 14 años. ¿Cómo negociamos? Con muchas dificultades. Con muchas dificultades en aquellas empresas donde hay representación sindical. Pensar entonces cómo negociamos en aquellas empresas donde no hay representación sindical y donde pues las empresas, algunas se han puesto en contacto, me consta que se han puesto en contacto, pues aquí por ejemplo con UGT Aragón, a nosotros a nivel estatal, empresas de ámbito estatal también se han puesto en contacto, pero tenemos muchas dificultades porque las empresas de nuestro país son muy reticentes a dar datos y a poner datos encima de la mesa. Hay que decir una cosa muy clara, y esto lo decimos siempre en todas nuestras jornadas, que como representantes legales de los trabajadores tenemos el derecho, y así nos lo otorga la ley, de disponer de todos los datos necesarios para poder realizar nuestra negociación en las mejores condiciones. Las empresas se acogen a la Ley de Protección de Datos. Nosotros tenemos el derecho de tener esos datos, y así también lo dice la Ley de Protección de Datos, y obviamente tenemos que tener el sigilo y el cuidado de no utilizar esos datos fuera del ámbito de la negociación. Las empresas en España no quieren dar datos. Cuando nos pedimos datos de registros salariales, cuando pedimos lo que está ocurriendo, lo primero que te dice una empresa cuando te sientas a negociar un plan de igualdad es que en su empresa no hay desigualdades y que las mujeres acceden a donde quieren acceder. Pero cuando realmente empiezas a analizar lo que está ocurriendo, te das cuenta de que se van poniendo trabas, muchas veces invisibles, pero que existen, para la hora de acceder sobre todo a los puestos de dirección. Y por lo tanto, pues esas son de las primeras, incluso, pues cómo conformar la comisión negociadora, que es lo primero que tenemos que hacer cuando nos sentamos a negociar un plan. Y también pues hay muchos problemas. Tenemos muchos problemas porque en el fondo las empresas no quieren abordar lo que está sucediendo y nos cuesta mucho pues negociar y acordar con ellas medidas que realmente sirvan para todas estas cuestiones, ¿no? Lo que os decía se llama Alianza STEM, que es un protocolo, es un documento que se está abordando desde el Ministerio de Educación. STEM sabéis que son las materias de matemáticas, tecnología, y es una alianza que quieren trabajarlo, obviamente no pueden hacerlo de otra forma, con las comunidades autónomas. Y no me quiero olvidar, no solo con las comunidades autónomas, sino con el ámbito educativo, porque lo primero también que tenemos que hacer si queremos que nuestras hijas o nuestras niñas vayan por carreras tecnológicas o científicas, también que el profesorado, como decía Daniel, esté formado, ¿no? Y que esté formado en competencias digitales y esté formado para poder orientar a las chicas, ¿no? En todas estas carreras, ¿no? Y por lo tanto es un documento muy amplio donde hablan pues de todo y especialmente en coordinación, obviamente, con las comunidades autónomas, pero formación y mucha formación y reciclaje de del profesorado a todos los niveles.
Si queréis preguntar a alguien más en la sala, en el chat no tengo ninguna pregunta de momento. O sea que si mientras tanto tenéis alguna más aquí. Si no lo habéis explicado todo muy bien, lo hemos explicado todo muy bien. No hay dudas. No tengo preguntas, no hay preguntas.